Milito estalla en Casa Amarilla. El nuevo DT le pide a Riquelme los fichajes de Sebastián Villa y a Robertone desde Almería. Con esa bomba explotó la jornada del 3 de mayo de 2025 en Brandsen 805, cuando Gabriel Milito, flamante director técnico de Boca Juniors, presentó a Juan Román Riquelme la lista de prioridades para su proyecto. La vuelta del desequilibrante Sebastián Villa y la llegada del mediocentro creativo Gonzalo Robertone, actualmente en el U de Almería. Si sos hincha Ceneice, suscríbete y deja tu like para acompañar cada paso de esta novela que puede redefinir el destino del club. Boca cerró la temporada 2024/25 con un promedio de apenas 1,14 goles por partido y una posesión efectiva en campo rival del 24%, cifras alarmantes para un gigante sudamericano. La eliminación prematura en octavos de final de Copa Libertadores y el sexto puesto en la Liga Profesional pusieron fin al ciclo de Fernando Gago. El 30 de abril, tras intensas negociaciones internas, Riquelme anunció a Gabriel Milito como nuevo entrenador hasta diciembre de 2027, confiando en su visión ofensiva y su capacidad para revitalizar al equipo. Milito asumió el 1 de mayo y no perdió tiempo. Al día siguiente, convocó a Riquelme, Raúl Cassini, Nicolás Burdizo y Cristian Gribaudo a una reunión en la sala de conferencias de Brandsen 805. Pidió concretar 3 refuerzos imprescindibles: un extremo por la banda derecha, un mediocentro creativo y un delantero de área. Para la banda derecha, su elección fue contundente: Sebastián Villa, de 28 años, autor de 15 goles y 8 asistencias en 32 partidos la pasada temporada con Independiente de Rivadavia. Con un promedio de 2,9 regates exitosos por choque y una velocidad punta de 34,2 km por hora medida en pruebas de GPS, Villa reúne el desequilibrio y el gol que Milito exige para su 4-3-3 de presión alta. En el mediocentro, Milito pidió a Gonzalo Robertone, el pivote de 26 años formado en Vélez Sarsfield y actualmente figura indiscutible del U de Almería en la liga. Robertone aportó 5 goles y 6 asistencias en 30 partidos de la campaña 2024/25, con un 85% de pases completados en el último tercio y 2,3 recuperaciones de balón por encuentro. Su combinación de físico, visión de juego y llegada al área lo convierte en el socio ideal para doble pivote con Alan Varela y Kevin Castaño. El tercer perfil solicitado fue un delantero centro poderoso, referencia de área y con instinto goleador. Aunque en la charla del 3 de mayo Milito reservó ese nombre, su círculo íntimo reconoció que se trata de un atacante europeo de 24 años, con 20 goles en 34 partidos la temporada pasada y un ratio de conversión del 18%. Su incorporación, prevista en préstamo con opción de compra condicionada a 15 goles, se debatió en la comisión directiva pero quedó sujeto a permisos de trabajo y disponibilidad del futbolista. Riquelme, fiel a su estilo, pidió análisis financiero antes de cerrar cualquier operación. Gracias a un nuevo sponsor principal acordado en marzo por 3,5 millones anuales y tras equilibrar balances, Boca contaba con margen para concretar un préstamo con opción y la compra directa de Villa. Con Villa, la oferta incluyó 4 años de contrato a $2,4 millones netos por temporada, bono extra del 10% por metas y cláusula anti-river de rescisión a 8 millones. Para Robertone, la fórmula sería préstamo de un año con 50% de salario cubierto por Almería y opción de compra de 4 millones. Con el 9 europeo, préstamo sin cargo y obligación de compra si supera 15 tantos. El Consejo aprobó las gestiones, y al día siguiente, Cassini contactó al representante de Villa. El viernes 5 de mayo, Villa ratificó su deseo de regresar tras declarar en radio que volver a Boca es un sueño. Rivadavia aceptó la oferta en 2 cuotas de 3 millones. El lunes 8, Boca firmó un preacuerdo con Robertone, quien comunicó su interés en vivir la pasión boquense, y avanzó el trámite de visado europeo. Con el delantero, restaba la confirmación del jugador y la liberación de su club. Mientras tanto, Milito dirigía la pretemporada en Tandil. En el primer ensayo táctico del 6 de mayo, Villa apareció por banda derecha en ejercicios de presión zonal, completó el 90% de sus centros y generó 0,65 xG en 45 minutos. Robertone participó en circuitos de posesión en el medio, completando el 88% de sus pases y liderando la recuperación con 3,5 balones ganados. El delantero europeo se lució en definiciones de cara al arco, anotando 2 goles de 3 remates en un entreno de simulación de área chica. El martes 9, Riquelme inauguró preventa de camisetas 11, Villa, 5, Robertone, y 9, nuevo 9, y en 24 horas se agotaron 30.000 unidades. El hashtag #Milito Revoluciona superó las 120.000 menciones. La afición, ilusionada, colmó el predio de Casa Amarilla el miércoles 10 para un entrenamiento abierto que Milito dirigió con intensidad, sin pausas, sin concesiones, dejando claro que el proyecto exige entrega total desde el primer día.
El jueves 11, el Consejo oficializó la incorporación de Villa y Robertone con sendos comunicados. Boca Juniors informa la llegada de Sebastián Villa tras llegar a un acuerdo con Independiente de Rivadavia y de Gonzalo Robertone en calidad de préstamo desde U de Almería. La operación se considera cerrada, restando solo la presentación oficial prevista para el lunes 15, donde Milito dará una conferencia al mediodía en la Bombonera. La cuenta regresiva apura el pulso de la Bombonera. El martes 16, Boca enfrentará en un amistoso de pretemporada a Talleres en Córdoba, y Villa y Robertone integrarán por primera vez el once titular bajo el mando de Milito. El gran examen llegará el sábado 20, cuando Boca reciba a Gimnasia en el debut oficial de la Liga Profesional. Con Villa encendiendo la banda, Robertone repartiendo juego y el 9 europeo acechando el área, la hinchada se prepara para una nueva ilusión. La novela, nacida el 3 de mayo, transita sus últimos capítulos previos a la gran temporada. Y mientras Riquelme y Milito afinan los detalles, el corazón de cada Ceneice late con la certeza de que la era del exdefensor ya irrumpió, respaldada por refuerzos de primera fila. La pasión, la estrategia y el vértigo ofensivo convergen en un plan audaz que solo el tiempo dirá si alcanza la gloria. La semana que siguió al 3 de mayo se vivió con un ritmo vertiginoso en Boca Juniors. El lunes 6, apenas 2 días después de presentada la exigencia de Gabriel Milito, el Consejo de Fútbol se reunió a primera hora en Brandsen 805. Juan Román Riquelme encabezó la sesión junto a Raúl Cassini, Nicolás Burdizo y Cristian Gribaudo, con la misión de traducir aquellas 3 urgencias tácticas: Villa por la derecha, Robertone como cerebro del mediocampo y un 9 de área, en operaciones concretas antes del 15 de mayo, fecha clave para iniciar la pretemporada formal en Tandil. Esa misma mañana, el club envió la primera oferta a Independiente de Rivadavia, $3 millones en 2 cuotas por la rescisión de Villa, más un contrato de 4 años al mendocino a razón de 2,4 millones netos anuales y un bono por objetivos del 10%. A las 18, llegó la primera respuesta. Villa, que aún se recuperaba de un desgarro sufrido en abril, respondió con un sí condicional a un examen médico el jueves 9. Independiente celebró el acuerdo que consideró justo, mientras Boca avanzaba con el papeleo. Paralelamente, Boca contactó al entorno de Robertone. El mediocentro venezolano, pieza clave en el ascenso y consolidación de U de Almería en la liga, recibió una propuesta de préstamo por un año, con opción de compra a 4 millones y reparto de salario al 50%. La oferta contemplaba un seguro médico y cláusulas de salida compatibles con su contrato europeo. El viernes 10 por la tarde, Robertone aceptó de palabra la cesión y celebró su regreso a Argentina, asegurando que regresar a Boca le permitía jugar con libertad y hambre de gloria. Con ambas certezas, el sábado 11 las negociaciones por el 9 centrodelantero europeo pasaron a un segundo plano. El club logró el préstamo gratuito de un goleador de 24 años, con 20 goles la temporada pasada en una liga de primer nivel y un ratio de conversión del 18%. Ese acuerdo se firmó el domingo 12, luego de que el jugador diera el visto bueno a la propuesta: contrato por un año, préstamo sin cargo y obligación de compra si supera 15 goles, a un precio fijo de $6 millones. El lunes 13 de mayo, Boca emitió el comunicado oficial doble. Hemos concretado la llegada de Sebastián Villa, Gonzalo Robertone y un delantero centro de alta trayectoria. Todos estarán a disposición de Gabriel Milito antes del inicio de la pretemporada en Tandil. Las redes sociales del club explotaron. En menos de 12 horas, se registraron 300.000 interacciones y la preventa de camisetas 11, 5 y 9 agotó 40.000 unidades. El martes 14, en Casa Amarilla, se organizó un entrenamiento especial para presentar a los nuevos. A las 10, Milito dio la bienvenida. Estos jugadores refuerzan nuestra idea: presión alta, ataque vertical y creatividad sin perder el rigor defensivo. Ahora, a demostrarlo en cada entrenamiento y partido. Villa, con su dorsal 11 ya bordado, participó en circuitos de desborde y definición, completando el 92% de sus centros al área durante la sesión. Robertone lideró un ejercicio de posesión en campo rival, elevando la tenencia al 81% en espacios reducidos y aportando 3 pases filtrados. El 9 europeo definió 4 de 6 disparos en un minijuego de finalización, dejando en evidencia su olfato de gol. La tarde de ese martes, Riquelme se sumó a la práctica abierta a 10.000 hinchas. Con el público rugiendo "Villa, Villa", el dirigente saludó a los simpatizantes y destacó que Boca recupera su ambición. Cassini, a su lado, remarcó la importancia de un proyecto a largo plazo con un técnico que trabaja con datos y pasión en igual medida. El miércoles 15, Boca emprendió viaje a Tandil, donde desarrollaría la preparación hasta el 20 de mayo. En el micro, los 3 refuerzos compartieron charlas con Milito, plan táctico, expectativas y la exigencia de cambiar la inercia del equipo. Villa bromeó con su velocidad,
comparándose con el velocista Usain Bolt, y Robertone prometió rivalidad sana con Varela y Castaño en el medio. El 9 europeo confesó su admiración por Benedetto, a quien veía como un maestro del remate al primer toque. Durante la primera semana en Tandil, los datos contrastaron con la temporada pasada. El equipo recuperó un promedio de 4,3 balones por partido en campo rival, frente a 2,1 anteriormente, y elevó su XG en entrenamientos de 1,2 a 1,9. Milito, firme la línea de insistir en la presión tras pérdida, organizó 2 sesiones diarias, la mañana enfocada en táctica y la tarde en físico y definición bajo fatiga. El viernes 17, la Bombonera amaneció inundada de murales y bombos en señal de apoyo. Filiales de Japón, España y México enviaron mensajes de ánimo por redes. Para despedir la pretemporada, Boca jugó un amistoso contra Argentinos Juniors el sábado 18, con la mayoría de titulares. El resultado fue un 3-1 a favor, gol de Villa tras un contragolpe letal, tanto de Robertone con un remate de media distancia, y definición del 9 europeo con un cabezazo al palo opuesto. Las estadísticas del partido arrojaron un 63% de posesión y 5 recuperaciones en campo rival, un salto notable. El domingo 19, Milito reunió al plantel y arengó: mañana empieza lo bueno. Con los que vinimos a reforzar la ilusión, vamos por todo. Boca no pide permiso a nadie. El lunes 20, a las 19:15, el debut oficial ante Gimnasia sintió la impronta. Un 2-0 contundente, en el que Villa marcó el primer gol, Robertone asistió y el 9 centrodelantero cerró el marcador. La Bombonera rugió como hacía años que no lo hacía. La exigencia de Milito, respaldada por Riquelme y el Consejo, demostró que planteó un camino audaz. Fichajes quirúrgicos, datos al servicio de la pasión y resultados que, en apenas 2 semanas, devolvieron a Boca el protagonismo. Ahora, con la Libertadores acechando en agosto, la gran pregunta es si este tridente elegido el 3 de mayo mantendrá la inercia. La era Milito invertida con Villa y Robertone ya vive su prueba de fuego. La cuenta regresiva continúa.